Queridos hermanos y mis hermanas, aquí estamos para darles un abrazo y todas las bendiciones del Señor a mis queridos migrantes y a todos nuestros internautas que de una o de otra manera están con nosotros. Bienvenidos una vez más a la reflexión bíblica, a los que estamos aquí también. Les digo bienvenidos nuestros hermanos, hermanas, y gracias a Dios. Mi amor, no mucho, parece que le bajaste mucho. Gloria a Dios. Un poquito más porque se está forzando. Aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes y los abrazamos y pues los bendecimos con todo nuestro corazón. Los que hacemos parte de este ministerio evangelístico, les decimos bienvenidos, amigos, amigas mías. Todos aquellos que están suscritos a nuestro canal, estamos muy agradecidos de ustedes, y aquellos que se siguen suscribiendo, aquellos que me envían solicitud de amistad, creo que es la palabra, sí creo que estoy. De verdad, gracias. Y pues bueno, seguimos teniendo nuestros amigos, nuestras amigas, gente creyente y no creyente. Y yo sí estoy muy contenta de esto, de verdad. Así es que gracias a Dios, gracias a Dios. Me acabo de enterar que ya estamos con un nuevo mandatario aquí en el país. Yo no lo sabía, particularmente. Gracias a Dios. Bueno, esperemos que Dios tenga piedad de esta nación, que el Señor nos ayude y que podamos seguir adelante como pueblo, como nación, y quiera Dios, ¿no?, que el nuevo mandatario haga las cosas lo mejor posible. Así como lo deseábamos para Argentina, que también es un poco incierto, vamos a ver. Así mismo lo deseamos para nuestro país, que todo vaya bien. Dios mío, queremos desearle lo mejor al nuevo mandatario. Ojalá ponga su corazón y lo principal, tema a Dios y busque la luz y la dirección de Dios para que lo lleve el Señor a hacer un buen mandato, de verdad, a servir a nuestro querido pueblo que tanto lo necesita, que tanto lo necesita. Me acababa de enterar por un hermano que está aquí también, mi hermano amado José, que hay tanta violencia, no sé, también han habido asesinatos. Bueno, no puedo decir, a ver, sí, no puedo decir la palabra. Aquí en la ciudad, en el país, Dios mío, bueno, esperemos que las cosas cambien, esperemos en Dios, confiemos en Dios, aguardemos en Dios y busquemos su presencia. Ay, tenemos que seguir meditando en el Santísimo Evangelio, el Evangelio de la paz, el Evangelio de la justicia, el Evangelio de la vida, el Evangelio de la luz, de la transformación, el Evangelio de la regeneración. Todo eso es el Evangelio. Jesucristo es el centro, es la vida misma, el Rey de Gloria, el Todopoderoso, el admirable y consejero Jesús de Nazaret, a quien amo, admiro, bendigo, alabo, glorifico. Él es todo lo que tengo en esta vida. Y eso es lo que estamos haciendo, leyendo, meditando, tratando brevemente de estudiar, de meditar, para que usted tenga doctrina. Necesitamos conocer más la palabra de Dios. Vamos a seguir escuchando en medio de, yo no sé qué problema tenga usted, mi buen amigo, mi buena amiga. No sé, tal vez atraviesa una enfermedad, tiene económicamente está en problemas, su salud no está bien, su hogar no marcha bien, hay problemas con el esposo, con la esposa o quizás con los hijos, no sé. Pero qué bonito es que usted detenga por un momento sus pasos, se detenga y escuche la palabra de Dios a través de este canal, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, y el otro canal es Evangelista Marixa Salvatierra Mora. Y usted puede escuchar, porque nada más maravilloso, un bálsamo de paz es la palabra de Dios. Y dice su palabra que es lumbrera a aquellos que aman la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi diario caminar, dice el salmista. Es tu palabra, oh Dios. Así que sigamos leyendo en los evangelios
todos los milagros y las maravillas. Si usted está delicado de salud, si usted enfrenta alguna crisis en su salud, vamos a ver, leamos aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, y veamos cómo Jesús sanó, sigue sanando y quiere sanarlo también a usted, a usted. Tal vez no sea una enfermedad física, puede ser que usted tiene una enfermedad en el corazón. Sí, hay gente que tiene enfermo el corazón, tienen resentimiento, odio, dolor, amargura. Exacto, falta de perdón. Entonces no lo sabemos. Pero si también su cuerpo está debilitado, está delicado, miremos, veamos, leamos, aprendamos el Evangelio de Juan capítulo 4, veamos qué dice la Escritura. Dice: bendito sea el Espíritu del Señor, el Espíritu de la palabra. Amén. 2 días después salió de allí Jesús y se fue a Galilea. 2 días después de haber estado allí, se fue el Señor a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Es decir, el Señor había estado allí en su tierra, en Nazaret, y no pudo hacer muchos milagros el Señor allí. Y a causa de la incredulidad que había en ellos. Eso, por ejemplo, lo testifica en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Nos dice que el Señor no pudo hacer muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Inclusive, mire aquí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, el versículo 24, dice Jesús: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. El Evangelio de Lucas 4, 24. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Y hubo una gran hambre en la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado el profeta Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Habla el Señor Jesucristo. ¿Por qué les dice esto cuando el Señor está aquí en su tierra, en Nazaret? Porque lamentablemente había mucha incredulidad ahí en su propia tierra, donde él se había criado. Él nació en Belén de Judá, pero que él creció en Nazaret. Era necesario que él crezca allí para que sea llamado el Nazareno. Por eso Jesús se lo conoce como Jesús de Nazaret, pero en realidad él nace en Belén de Judá. Entonces, aquí en Nazaret no tenían fe, no creían. Dice que el Señor les dice, había una viuda en Sarepta de Sidón, es decir, una viuda pagana. Y a ninguna de las viudas que había judías fue enviado el profeta Elías, sino a una pagana de Sarepta de Sidón. A esa viuda lo envía el Dios Todopoderoso a su profeta Elías para que haga un milagro maravilloso, un milagro hermoso, que si leemos ese pasaje es precioso, de la viuda de Sarepta. Ahora, muchos leprosos, dice Jesús también, había en Israel en los tiempos del profeta Eliseo. Uno es el profeta Elías y otro es el profeta Eliseo. Dice, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, otro pagano. A causa de la incredulidad de Israel, muchos judíos perdieron milagros maravillosos y gloriosos. El deseo santo del corazón de Dios no solamente era enviarlo a su profeta Elías, a la viuda de Sarepta, una mujer de un pueblo pagano. También habían viudas judías. Lamentablemente mucha incredulidad. Y el Señor Jesucristo dice, y en el tiempo del profeta Eliseo también habían muchos leprosos, pero a ninguno fue enviado el profeta Eliseo, sino a Naamán
el que era de otro pueblo pagano como Siria, una nación pagana, sino a Naamán el sirio. Y escuche lo que continúa diciendo en el Evangelio de Lucas. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿No era mejor que reflexionaran y vayan a la Torá, vayan a la ley, y ahí se encontraban verdaderamente lo que el Señor Jesucristo les había dicho? Ahí estaba el profeta Elías cuando fue enviado a la viuda de Sarepta. Ahí en la palabra de Dios estaba escrito ese maravilloso pasaje, esa historia tan linda. Ahí estaba cuando Eliseo fue, Naamán el sirio fue a buscar a Eliseo para que lo sanara de la lepra. Jesús no estaba mintiendo, pero ellos en vez de recibir la palabra, dice, se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para tirarle, para despeñarle. Querían matar al autor de la vida. Y escuchó, se llenaron de ira en la sinagoga los ancianos, los fariseos, los sacerdotes, los que estaban ahí. Se llenaron de ira y se levantaron, dice, y lo echaron fuera de la ciudad. Al Señor fuera de la ciudad que lo había visto crecer de Nazaret. Y le llevaron, dice, hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para tirarlo abajo, para empujarlo y lanzarlo. Mas Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. El Señor Jesucristo pasó por en medio de ellos, de la multitud que lo llevaron hasta la cumbre para despeñarle, pasó por en medio de ellos y se fue. Porque nadie podía tocar a Jesucristo. Él es Dios, es el Hijo del hombre, pero también es Dios. Él es perfecto. Y lamentablemente, a causa de esta incredulidad, Él no pudo hacer muchos milagros en su propia tierra. Es ahí donde Él viene y dice, volviendo al Evangelio de Juan capítulo 4, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. A veces, cuando el Señor nos llama, los que menos creen en los siervos del Señor, cuando tenemos un llamado específico y de verdad somos llamados por Dios, la familia es la más incrédula. Y eso lo he vivido yo. Hasta el día de hoy, yo creo que no hay un miembro en mi familia que verdaderamente reconozca que soy una mujer llamada por Dios, escogida por Dios, y que en su gracia y en su misericordia me llamó a un evangelismo. O tal vez haya alguien que en la familia que lo pueda creer, pero no de corazón, no con esa honra, ese respeto. No, yo reconozco, no, eso no. Para que se cumpla lo que el Señor dice. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra. O acá lo dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Ay, Dios mío. Pero no importa. Lo importante es saber que Dios nos ha llamado, que no nos levantó el hombre, que no fuimos llamados y levantados por el dedo de un hombre, sino por el poder de Dios. Yo leía hace pocos días una epístola maravillosa del apóstol Saulo de Tarso de Pablo, donde él decía, el evangelio que yo lo recibí, no lo recibí por carne ni sangre. Es decir, él no fue a un curso de teología, no vino un rabino que le enseñara. Dice, yo lo recibí por revelación de Jesucristo. El Señor Jesucristo le revela la palabra a su siervo, ahora llamado a un apostolado, a un ministro de su palabra, llamado Saulo de Tarso, que luego lo llamaría Pablo, el apóstol Pablo. Yo también puedo decir algo parecido. No soy digna siquiera de desatarle la correa al apóstol Pablo de sus zapatos, pero es innegable que el evangelio también que yo recibí, no lo recibí por teología, no lo recibí por que me lo enseñó un maestro, un pastor, lo recibí también por revelación divina. Eso pasó conmigo. Tan solo Dios despertó en mi corazón hambre
por su palabra, y yo comencé a leer, a estudiar la palabra, a leerla. Busqué, habían palabras que yo no entendía, busqué un diccionario de la lengua nuestra, la lengua española. Después, por la gracia del Cordero, alguien me dijo: quiero sembrarte un libro, ¿qué quieres? Y yo le dije: un diccionario bíblico. Y entonces me sembraron un diccionario muy grande, un diccionario grande. Y esos han sido herramientas, fueron herramientas y son para mis estudios. Y yo le agradezco a Dios. De verdad que sí. Entonces puedo decir que sí, Dios despertó hambre en mi corazón por su palabra. Comencé a leer, comencé a estudiar, y cuando veía que habían cosas que no las entendía con la palabra, de pronto en mi propio lenguaje, el español, en mi propia lengua, yo no lo entendía. Rápido busqué un diccionario. Nadie me lo dijo. Y todo eso para mí vino de Dios. Yo quería saber más, pero habían palabras que no las entendía y corría al diccionario. Después necesitaba un diccionario bíblico porque habían otras cosas que quiero entender. Y le agradezco a Dios. Bendito sea Dios que cuando me sembraron, estas herramientas serían tan importantes en mi vida, y son. Hay momentos que estoy sentada estudiando y tengo que correr a buscar el diccionario bíblico. Y gracias a Dios. Así es que mi amigo, mi amiga, haga usted también lo mismo. Estudie la palabra. Escuche el 45. Sigo leyendo Evangelio de Juan, capítulo 4. He leído el 43 y el 44, cuando el Señor dijo que no hay profeta sin honra, que no tiene honra el profeta sino en su propia tierra. El 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho allá en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Ese es el 45. Viene a Galilea y los galileos lo reciben bien al Señor. ¿Por qué? Porque habían visto, dice, las cosas que él había hecho allá en Jerusalén, los milagros, las cosas maravillosas que Jesucristo había hecho en Jerusalén en la fiesta. ¿Cuál fiesta? Posiblemente debe ser la fiesta cuando el Señor convirtió el agua en vino. Las bodas de Caná. Allá no sabemos, el Señor dice en su palabra, cuando vino, dice, pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Viene de Galilea, viene a Galilea, lo recibieron bien los galileos, sabían que había hecho milagros maravillosos allá en Jerusalén, también había convertido el agua en vino allá en las bodas de Canaán. ¿Y qué dice? Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. El Señor vuelve allá donde había convertido el agua en vino. ¿Y qué ocurre? Se presenta allí un oficial, dice un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Un oficial del rey. No era cualquier persona, era un hombre en autoridad. ¿Y qué tenía este hombre que era oficial del rey? Posiblemente el rey Herodes, que tenía un hijo y su hijo estaba enfermo. Y el 47 dice, este oficial, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, había llegado de Judea a Galilea, vino a Jesús y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Este oficial del rey tiene un hijo que está enfermo, oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él rogándole que descendiese para que su hijo pueda recibir
la sanidad, pues estaba enfermo, y dice las Sagradas Escrituras, a punto de morir. Estaba grave. Su hijo estaba grave. Me imagino este padre cuán desconsolado y angustiado estaría. Quizás usted también le han dicho que está a punto de morir y que va a morir, y tal vez hay desconsuelo en su corazón. Tal vez hay tristeza, amiga o mi amigo que me escucha. Pero escuche bien esta palabra. Y también usted tiene que activar esa fe y creer que Jesús es todopoderoso y que Él puede hacer un milagro sobrenatural. Jesucristo está por encima de la ciencia. El médico con buena intención puede decir esto, tantos días de vida. Hay mucha gente que fue desahuciada en su debido momento. Hasta el día de hoy están vivos. Tienen vida, están vivos. Porque el día de la muerte, así como el día de tu nacimiento, solo Dios lo sabe. Él sabe qué día nacemos y sabe en qué día Él nos llama a partir. Así es que no se desaliente, amiga mía, amigo mío. No se desanime, no se ponga en congoja, en tristeza. Mire a Jesús de Nazaret, Él está vivo. Jesucristo está vivo. He ahí el problema, que la gente no cree, y a causa de la incredulidad. ¿Qué pasó con los de Nazaret? Perdieron tanta visitación, tantos milagros que Dios quiso hacer con ellos a causa de la incredulidad. Y el Señor Jesucristo les dijo a ellos: en los tiempos de Elías había una viuda ya de Sarepta de Sidón. Y Elías no fue, y había muchas viudas en Israel. A ninguna de las viudas israelitas fue enviado el profeta Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. ¿Sabe por qué el Señor, Dios Todopoderoso, envió a su profeta Elías a esa viuda? Porque esa mujer tenía fe. A pesar de ser una pagana, esa mujer sabía que había un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Y en algún momento leeremos esos pasajes hermosos. El Señor Jesucristo le dijo: habían tantos leprosos en el tiempo del profeta Eliseo en Israel. Habían muchos leprosos en Israel. Allí estaba Eliseo. Eliseo era el profeta de Dios. Y ninguno fue a buscarlo a Eliseo. Solo uno, un pagano llamado Naamán de Siria, o el sirio. Asimismo, usted puede estar perdiéndose el milagro más hermoso que Dios quiere darle a través de su maravilloso Hijo Jesucristo, pero tiene que creer que Jesucristo está vivo, tiene que creer que Jesucristo es el Señor, tiene que creer que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. Usted tiene que creer que Jesucristo sana, usted tiene que creer que solo Jesucristo liberta. No vaya a buscar a Mahoma porque no sana, no salva. No vaya a buscar a Buda, no vaya a buscar a Confucio, no busque al Papa, no busque al cura, búsquelo al Dios de los cielos, búsquelo a Jesucristo, que Él es el Señor. Búsquelo al Señor, búsquelo al Rey. Mire aquí en el Evangelio de Lucas, vuelvo un ratito al Evangelio. Dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro donde estaba Jesús. Entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Bendito sea nuestro Dios. El cuerpo de Mahoma está en la tumba. El cuerpo de Buda está allí. El cuerpo de cualquier líder religioso que haya fundado una religión. Pero hay el cuerpo, hay una tumba que está vacía. Y el cuerpo de este gran hombre llamado Jesús de Nazaret vive para siempre. Ahora Él vive, su alma, su cuerpo, todo Él. Su tumba está vacía. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes.
Ellas están ahí mirando el sepulcro, están perplejas, el sepulcro está vacío. En medio de todo lo que ocurre a nivel mundial, hacemos bien en mirar a Jesucristo porque Él tiene el control de todas las cosas. Él es el Señor. Él no se fue y está distante y allá algún día, quizás para nada. Él está aquí en la tierra por su Espíritu Santo. El Espíritu de Jesucristo está aquí vivificando tantas almas, trayendo vida a los corazones, sanando cuerpos enfermos, libertando a gente que ha estado cautiva, prisionera de pecados, de maldades. Ellas están perplejas. Se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, escuche, como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, estos dos seres con vestiduras resplandecientes les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Este es nuestro Rey. Los ángeles del Dios viviente les dicen a estas mujeres que están perplejas y al ver a los ángeles con vestiduras resplandecientes tuvieron temor y se postraron. Y ellos les dijeron, dice, como tuvieron gran temor, bajaron sus rostros a tierra, se postraron y ellos les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ese es el problema. Hay millones de gentes que creen en Jesucristo de labios y que lo siguen buscando en el sepulcro muerto. Lo siguen buscando ahí en esa cruz como si estuviese clavado. Ahora nuestro líder, nuestro amo, nuestro redentor está vivo. La Escritura dice que Jesucristo al tercer día resucitó vivo de entre los muertos, subió a los cielos, traspasó los mismos cielos y se sentó a la diestra del Dios Todopoderoso. Es Jesucristo el único que es, que era y que ha de venir a esta tierra. Por eso le estamos invitando, lo estamos invitando. Usted tiene que creer en Jesucristo. No lo busque entre los muertos porque Él vive. Él está vivo. Eso le dijeron los ángeles a las mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de las palabras que Él les dijo cuando aún estaba en Galilea. Acuérdense que era necesario que el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios, que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que resucite al tercer día. Él tenía que ser crucificado por manos de pecadores, pero al tercer día resucitaría. Ellas se acordaron de sus palabras. Cuando los ángeles le dijeron, ellas se acordaron de sus palabras. Y mire el problema que usted tal vez tiene de incredulidad. También lo tenían los discípulos. Y mire, volvieron ellas del sepulcro y les dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y también a todos los demás que estaban reunidos. Ya no eran solo 11, había más gente que recordaba a Cristo y que estaban reunidos allí. Ahí estaban pues mujeres como María Magdalena, Juana, etcétera. Y dice, y las demás con ellas, quienes fueron las que dijeron todas estas cosas a los apóstoles. El versículo 11 del Evangelio de Lucas 24. Mas
a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Ese es el versículo 11 de este evangelio de Lucas 24. Mas a ellas les parecían locura las palabras de Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Les parecían locura las palabras de ellas. ¿Se acuerda qué pasó con Lot? Cuando les dijo a los que iban a ser sus yernos, que iban a ser, Dios iba a destruir Sodoma y que tenían que levantarse a prisa y escapar. ¿Se acuerda lo que dice las Sagradas Escrituras? A ellos les pareció que se burlaba. A ellos les pareció que se estaban burlando. Aquí los 11 más gente que está reunida junto a ellos, dice que les parecían locura las cosas que ellas decían y no las creían. No querían creer lo que el ángel o los dos ángeles les habían dicho a estas mujeres. Pero se levantó Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro del sepulcro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Corrió Pedro a verificar si las palabras que ellas decían eran verdaderas. También no creía. Tuvo que ver cuando vio que no estaba el cuerpo, solo los lienzos. Se maravilló y regresó maravillado a confirmar que lo que decían ellas era verdadero. Aquí este hombre, este oficial del rey, lo tiene en vivo y en directo a Jesús de Nazaret. Y él dice que oyó que Jesús de Nazaret había llegado de Judea a Galilea y vino y le rogó que descendiese y que sane a su hijo que estaba a punto de morir. Ese es el evangelio de Juan capítulo 4. El hijo de este líder, de este hombre, de este oficial del rey, está a punto de morir. ¿Usted se imagina cuál sería la angustia de este padre? Usted es padre. Usted que me escucha, usted es madre. ¿Cuántas veces habrá atravesado un momento duro y doloroso al ver a su amado hijo o a su hija postrado en cama? Tal vez hubo un momento que se puso tan mal la salud de su hijo que usted pensó que iba a morir. Tal vez perdió toda posibilidad de vida en su hijo, pero Dios se lo dejó con vida. Y tal vez usted es la persona más malagradecida. Ha recibido milagros del Dios vivo y usted no le agradece, usted no alaba a Dios, usted no ama a su hijo Jesucristo, el Rey del universo. Ay, es hora de cambiar. Pero mire lo que sucede aquí. Le dice que descienda, que está a punto de morir su hijo. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dice el Señor? Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Eso le dice Jesús en el versículo 48 del Evangelio de Juan 4, capítulo 4. Cuando él le dice que descienda pronto, a prisa, posiblemente quería que el Señor tome la decisión, no mire nada, sino que vaya con él rápido, pronto. Tal vez ese hombre pensaba, si más se demora este hombre aquí, mi hijo se muere. Y por eso le dice, date prisa, tienes que venir, mi hijo se muere. Y Jesús le dice, si tú no ves señales y prodigios, tú no crees. ¿Qué le está reprochando el Señor en el corazón de este hombre? Que había incredulidad. No una total incredulidad. Se ha tomado, imagínense, se humilló. Vino desde el lugar donde está su hijo enfermo hasta donde está el Señor Jesucristo. Y según los estudios, dice que Caná distaba a unos 25 kilómetros más o menos de Capernaum.
Él vino, se humilló, era un alto oficial del rey. Se humilló, recorrió varios kilómetros, oyó que Jesús estaba allí y que él tenía que ir. Buscaba y anhelaba la sanidad para su hijo. No era un incrédulo por completo, pero tenía incredulidad. El Señor le dice, si tú no ves señales y prodigios, tú no crees. Lo mismo tal vez el Señor le está diciendo a usted en esta noche. Si tú no ves la señal, si tú no ves prodigio, tú no crees, deja esa incredulidad. Cree, tan solo cree. No tiene una fe tan grande como la del centurión. Déjeme ir a Mateo por un momento, capítulo 8. Ay, mire acá este pasaje. Mateo capítulo 8, el versículo 5. Entró Jesús, Evangelio de Mateo 8, en Capernaum. Vino a él un centurión rogándole. Este es otro pasaje, otro momento donde hizo otro milagro de los miles y millones de milagros que hizo Jesucristo y que sigue haciendo. Sigue haciendo milagros y maravillas el Rey Jesús. ¿Qué milagro ha hecho Mahoma? ¿Qué milagro ha hecho Buda? Nada, ellos no hacen nada, ellos están muertos y hay que ver el alma de ellos a dónde está. Ay, pero tenemos al Rey eterno, Jesús de Nazaret. Sí, porque ustedes son unos fanáticos locos. Si usted cree que yo soy una fanática loca, no me importa, sígalo creyendo. Yo no soy una fanática loca, yo soy una mujer que cree. Yo creo. Yo no quiero que en mi corazón haya incredulidad como había en Pedro, el discípulo del Señor, que también le costaba creer que su divino maestro había resucitado. Ay, las mujeres estaban ahí perplejas, mirando el sepulcro vacío, la piedra removida, los lienzos en un lugar. Y los ángeles se le presentaron y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No busque a Jesús de Nazaret entre los muertos. Él es el autor de la vida. Búsquelo porque Él vive para siempre. Y si Él vive y usted cree en Él, usted va a vivir para siempre también. Dice, vino a Jesús el centurión, un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Este centurión tenía amor por su criado. Este hombre era un romano, tenía un colaborador y parece que era noble, era bueno ese colaborador. Y este hombre no está pidiendo por un hijo, este no pide por un familiar, pide por su criado. Hay gente que menosprecia la servidumbre, a los que colaboran con ellos. Deje su orgullo y su arrogancia, aprenda a ser humilde. Hay lugares donde los ricos comen primero y las empleadas, si es que queda comida, ahí está el cocolón. Sírvetelo, qué pena. Pueden tener banquetes y disfrutar de muchas cosas en esta tierra y pueden menospreciar a la servidumbre. Pero déjenme decirles algo, que quizás el Señor tiene un regalo tan grande para esas mujeres que sirven. Para todos los colaboradores a quienes miran con desprecio. Recuerde al rico millonario que Jesucristo nos habló. Hacía banquetes con esplendidez. Y cuando murió estaba en un lugar de tormento por ser mezquino, por ser sin misericordia, por ser malo. Pero había un pobre llagoso que los perros lo lamían, llamado Lázaro. No tenía nada en esta tierra, posiblemente ni comida, porque dice que anhelaba coger aunque sean las migajas que caían de la mesa de este rico. Ni eso siquiera le hacían llegar a Lázaro. Pero cuando murió, dice Jesucristo que este hombre pobre, Lázaro, que no tenía nada, ahora estaba en un lugar de paz, de descanso, estaba en el seno de Abraham. Y quiere que le diga algo, al morir
Todos vamos a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Unos iremos arriba, otros irán abajo al infierno, al lago de fuego. Y allá resucitando vamos a reconocernos y acordarnos de todas las cosas. ¿Qué le dice este hombre rico a Abraham? Padre Abraham, no solo le dice que lo envía a Lázaro para que le moje la punta de su lengua que está en tormento, ese hombre reseco. Le dice entonces, Padre Abraham, envíalo a Lázaro allá a la tierra. Yo tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este lugar. Demasiado tarde. Y los que se quedaron, los 5 hermanos de él aquí en la tierra, también tenían la misma oportunidad como él tuvo. Tenía un pobre de hacer misericordia, mostrar amor por el menesteroso. Los 5 hermanos de él, desde el momento en que él está pidiendo, envíalos allá a la tierra, envíalos, Señor, de aquí a Lázaro de entre los muertos, que vaya allá porque tengo 5 hermanos y yo no quiero que vengan acá. Eso significa que los 5 hermanos, él sabía y estaba seguro que eran mezquinos, egoístas, sin misericordia, vanidosos, hacían banquetes con esplendidez, se vestían de púrpura, pero no amaban a nadie, se amaban ellos, solo ellos y su círculo de millonarios. La gente que más tiene es digna de conmiseración porque son tan infelices. Pareciera que todos los bienes y cosas materiales y dinero que tienen les resta aún más la felicidad. Porque son tan orgullosos y tan altivos. Es tan difícil encontrar a alguien que tenga muchas cosas materiales, económicas, y que sea tan humilde y sencilla esa mujer o ese hombre. Y allá cuando resucitemos nos vamos a acordar de todo. Nos vamos a reconocer. El hombre rico le dice a Abraham, envíalo a Lázaro, envíalo para que vaya. Yo tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este lugar de tormento. No, le dice Abraham, allá tienen la ley de Moisés, allá tienen la palabra de Dios. También ellos tendrán la oportunidad de hacer el bien. Porque la palabra de Dios nos endereza los caminos torcidos. Porque solamente Dios nos enseña a amar y a ser misericordiosos. Por naturaleza, desde que Adán cae en pecado, el ser humano es egoísta, mezquino, todo para mí y nada para los demás. Pero cuando venimos a Cristo, nos comienza a cambiar esa mentalidad, esa forma burda, tonta y estúpida de ser. Él nos cambia, Él nos cambia, Él nos regenera, Él nos regenera. Me puse mi manito porque estoy subiendo mi piernita, estoy más cómoda aquí. Primera vez que me siento así. Escuche, le dice que este hombre vino y le dice, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Evangelio de Mateo, Juan 8:7, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Qué lindo, Jesús siempre presto a hacer el bien. Siempre presto a hacer el bien. Yo iré y le sanaré. Entonces respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre tiene una fe que se le desborda. Este hombre tiene una fe tan grande. Yo mismo quiero tener esta fe, Señor. Qué bendita fe. Le dice el Señor, ven, mi criado está enfermo, paralítico, atormentado gravemente. Jesús le responde, yo iré y le sanaré. Él lo da por hecho, por seguro. Yo voy a ir y lo voy a sanar. El centurión le dijo, yo no soy digno, Señor, de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre sí que tiene una gran fe. Mientras que al otro el Señor le dice, si tú no vieres señales y prodigios, tú no creerás.
Y en el Evangelio de Juan 4:49, el oficial del rey le dijo entonces a Jesús: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Vamos pronto, apresúrate. No es hora de hablar, es hora de actuar. Mi hijo está muriendo y tú tienes que venir pronto. Acá el centurión del Evangelio de Mateo 8. Le dice el Señor Jesús: yo iré y le sanaré. Y este hombre le responde: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Di la palabra y mi criado sanará. ¡Qué fe, Dios mío! Es maravilloso ver todo lo que vivió el Maestro Divino y los milagros, cómo los hizo. Mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, le dice este centurión. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Yo también soy un hombre bajo autoridad. Tú tienes una autoridad tan grande y poderosa que solamente dices la palabra y así como tú lo digas será hecho. Di que mi criado sanará, es lo que le estaría diciendo. Y escuche lo que continúa aquí en el Evangelio de Mateo 8:10. Al oír Jesús al centurión lo que dijo, se maravilló y le dijo a los que le seguían al Maestro, al Cristo viviente. Dice: al oír esto, Jesús se maravilló. Al escuchar a este centurión y mirarle a lo profundo del corazón. Recuerde que Jesús tiene ese poder de mirar adentro el corazón. Y le ve esa fe tan grande. Este hombre está desbordado en la fe. Solo di la palabra. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero si tú dices la palabra, mi criado sanará. No solamente cuando tú estés presente e impongas tu mano, sanan los enfermos, sino que solamente tu palabra tiene tanto poder que tú la das y así sucede. ¡Qué hombre, Dios mío! Jesús, al oírlo al centurión, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. De cierto os digo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Escuchó, mi amigo? Nada conmueve al Señor tanto como la fe de este hombre. Y al Señor Jesucristo lo va a conmover si usted tiene fe, mi amigo, mi amiga. Y ¿sabe lo que dice el Maestro? De cierto os digo, o de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre es un pagano, era un romano, un centurión romano, y tenía tanta fe. Esa fe él esperaba verla en el pueblo judío, que esperaban su Mesías, que ellos esperaban a su rey, y lo tenían ahí frente a ellos, pero no le creyeron. Lo vieron humilde, sencillo, lleno de amor y de misericordia. Y había muchos judíos que eran egoístas, ávaros, como los fariseos, no todos. Los mismos ancianos, sacerdotes. Ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué estaría hablando? Vendrán muchos del oriente y del occidente. Van a venir muchos paganos, muchos gentiles, de oriente, de occidente, de todos los rincones de la tierra. Van a venir y se van a sentar con Abraham, con Isaac, con Jacob. Ahí estaremos nosotros, hermano, hermana mía, si le crees de corazón al Señor. No niegues tu fe. No te avergüences de Jesucristo. Yo les he dicho, para mí es un honor y un santo orgullo ser mensajera de Cristo. Yo no sé cuánta gente me criticará, me importa. Yo soy de Cristo, adoro a Cristo, amo a Cristo, soy cristocéntrica. Jesucristo es mi tesoro, Él es mi vida y yo no quiero nada más sino al Hijo de Dios. Del oriente y del occidente van a venir de los rincones de la tierra y se van a sentar con Abraham, con Isaac y con Jacob. Mas los hijos del reino se refiere a los judíos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas o a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Habrán muchos judíos que van a ir al lago de fuego o a las tinieblas de afuera, donde es el llanto, el crujir de dientes. Qué pena, Dios mío. ¿Se acuerda que hace unos días atrás meditábamos de Caifás? Era judío, era el sumo sacerdote, y le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesucristo le dijo: tú lo has dicho, y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y que viene en una nube lleno de gloria y de majestad. Se lo dijo, y en vez de creerle rasgó sus vestiduras y dijo: ha blasfemado. Creemos en Jesús, Padre Santo. Creemos que es el tesoro que tú nos has dado. Y qué honor tengo yo que me concedas tener este canal y por aquí poder glorificar a mi Rey y a mi Señor. Qué alegría y qué bendición, Padre. A ese hombre le dijo: como creísteis, vete. Como creísteis, así te sea hecho. Y al instante su criado fue sanado. Acá este padre, miren, una fe tan grande. Este padre, que era un servidor del rey, un oficial del rey, tenía una fe pequeña, muy pequeña. Así como la fe, Marcos capítulo 9, así de pequeña como este padre que tenía a su hijo endemoniado. En cambio, su hijo está endemoniado. Y aquí en el Evangelio de Marcos capítulo 9, el versículo 21, Jesús le preguntó a este padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto a tu hijo, que echa espumarrajo y se cae en el fuego, en el agua? Los demonios lo querían ahogar o quemar al muchacho. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto?, le dijo Jesús. Y el padre respondió: de este niño. Aquí en Marcos 9 estoy leyendo el versículo 21. Ahora el 22 dice: muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. No solamente de él, de su esposa, de su familia. Le dice: algunas veces me lo echan en el fuego a mi hijo, otras veces en el agua para matarle. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes, quizás, no sé, está incrédulo. Este tiene una fe pequeñita. Se tambalea. Me recuerda al otro,
oficial del rey, apresúrate. Mientras tú hablas, mi hijo puede morir. Pero qué diferencia con el centurión. No soy digno de que vengas bajo mi techo. Solo di la palabra y mi criado sanará. Entonces, si puedes hacer algo, si quizás no sé, yo dudo, pero si puedes hacer algo, ayúdanos, por favor. Ten misericordia de nosotros. Jesús entonces le dijo, mire lo que le dice Jesús. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesucristo, eres hermoso. Mientras hoy yo meditaba en estos pasajes, yo le decía al Señor, cada día me enamoras más, Señor. Es que eres precioso, eres divino. Tal vez el mundo no me puede entender. ¿Cuánta gente abraza el evangelio con pasión, con amor, y se ha venido bajo tus alas a cobijarse, Señor Jesús? Entonces me pueden entender. De lo contrario, van a pensar que solo soy una fanática, una mujer gritona, fanática. Nada de eso. ¿Y por qué grita? Porque Jesucristo hay que gritarlo al mundo, mi amigo. A veces gritamos basura, suciedad. ¿Cómo no vamos a gritar la vida de Jesús y todo este evangelio de vida? ¿Cómo no lo vamos a proclamar? Usted tal vez no me puede entender, es la última oportunidad que yo tengo. Él me llamó cuando yo tenía 30 y apenas más de años de edad. Y camino estos años a los pies de Él. ¿Cómo me pierdo esta oportunidad? No puedo. No puedo. Decidí no casarme, no tener familia, no tener nada por quedarme con Él. Es un tesoro, Jesucristo es un tesoro. Y entonces ahora ¿quién la va a cuidar? Y usted se quedó solita. No, no se preocupe por nada de eso. El Señor pondrá ángeles a mi lado, ellos me cuidarán. Ellos me cuidarán. ¿Ah? Si puedes creer, le dice el Señor. A lo que este hombre le dijo al Señor Jesús con un tanto grande de incredulidad. No, y le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesucristo le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si tienes fe, tan solo cree. ¿Tiene fe usted? Crea. Crea, ha creído, yo que sé en tantas cosas, en sus santos. Arrepiéntase delante de Dios y pídale perdón a Dios. Y ahora no le crea a las imágenes, al yeso, a la madera. Créale al que vive, créale al que vive, créale al autor de la vida, créale a Jesucristo, que es el amo y Señor de este universo. Créale a Jesús. Escuche. E inmediatamente, rápido, lo que sí tenía este hombre era sagaz. E inmediatamente el padre del muchacho endemoniado clamó, alzó la voz y dijo, creo, ayúdame, incredulidad. Creo, tengo fe que se me tambalea, pero ayúdame en mi incredulidad. Jesús entonces ve a la multitud que se está agolpando y reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu demoníaco malo, clamando, sacudiéndole con violencia, salió del muchacho y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó, se levantó el muchacho, entró en la casa con sus discípulos y le preguntaron aparte, Señor, nosotros no pudimos liberarlo a causa de la incredulidad. ¿Ah? ¿Escuchó?
Le dice el Señor al que cree, todo le es posible. Cree, si puedes creer, ¿eh? Este hombre dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, Señor, alzó la voz, creo, ayúdame a la incredulidad, ayúdame en mi incredulidad, dudo, hay momentos que dudo, hay momentos que creo, hay momentos que dudo, hay momentos que creo. Así hay muchos cristianos, llamados cristianos. Hay momentos que tienen fe, en poco tiempo desaparece la fe. Usted los encuentra, ¿cómo estás, hermana, hermano? Ya no tienen fe. O parece que la fe ya se les va apagando. Tenemos que creer. Creamos al Señor. Creamos. Yo quiero tener la fe del centurión para creer que antes de que yo parta de esta tierra, yo voy a ver la gloria de mi Dios. Yo quiero ver más la gloria. No solamente es lo que yo he visto. Falta, yo creo que falta que yo vea más cosas del poder y la gloria y la majestad de mi Rey Jesús. Que Dios me conceda lo que anhela mi corazón. Que Dios me lo conceda. Y créanme que no busco en la carne, esposo, y no busco nada de eso. Pero ojalá el Señor me conceda tener una casa aquí en la tierra para estar más tranquila, saber que parto a predicar y que estoy más tranquila. A veces se hace fuerte esto de alquileres y todo lo demás. Y además quiero un lugar que sea propio para poder poner el canal, hacer un pequeño altar para honrar a mi Rey. Entonces, Carolina y yo necesitamos y una tierra para sepultura. Espero obtenerla. Dejar esa tierra donde estén los restos de mi madre, si estoy con vida, no sé, mi padre, quien venga, vayan allí. Y cuando yo, pues si el Señor me llamase, también pueda ir allí. Necesitamos un lugar para sepultura. Que el Dios omnipotente me lo conceda. Que Dios haga ese milagro. No hay nada imposible para Dios. Y el Señor Jesucristo también me dice a mí, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. También nosotros cuando nos tambaleamos tenemos que decirle al Señor, creo. Señor Jesucristo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor. Hay momentos que las circunstancias son tan difíciles y me las estoy viendo y se tambalea mi fe. Hay otros momentos donde estoy en la cúspide de la fe. Ayúdame, Señor, que pueda mantenerme firme, aunque nada vea, siga creyendo, aunque nada toque en mis manos, siga creyendo, aunque mis ojos no vean nada, siga creyendo. Así como Elías, Señor, oró para que lloviese, envió a su criado y le dijo, ve a ver. Mira al cielo. Y vino su criado y le dijo, hay una pequeña nubecita como la palma de la mano. Y Elías le dijo, corre, porque esa palmita de la mano, esa nube tan pequeña como la palma de la mano, se va a convertir en un gran aguacero. Viene la lluvia de bendiciones viene a tu vida, hermano, hermana, y a mi vida. Porque Dios será glorificado en nosotros. Sea fiel al Señor, nada más. Sea fiel. Ve, volviendo al Evangelio de Juan. Entonces el oficial le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Nada más, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Las mismas palabras del Señor Jesús. Ve, tu hijo vive. Al centurión le dijo, ve, como creíste, te sea hecho. ¿A usted qué le va a decir mi rey? Ve tranquilo, ve paz. Si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces
Le dijeron, las nuevas le dieron y le dijeron, tu hijo vive. Entonces el oficial les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Hora exacta. No le dicen como a las o más o menos. No, le dan la hora exacta. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces el padre entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Alabanzas al Cordero. Bendito el Hijo de Dios. Tal como él lo dijo, así sucede. Así sucedió. Así pasará. Como él lo ha dicho. Él le dijo, ve, tu hijo vive. Bendito y alabado sea Dios que ese hombre creyó. Creyó, dice, el hombre creyó la palabra de Jesús. Y eso es lo único que Dios espera, que creamos en las palabras de su Hijo Jesucristo. Nada más. Mañana continuamos la meditación, ¿le parece? Entonces, mañana estaremos y continuaremos meditando. Ojalá podamos meditar un poquito más en la parte final de este divino pasaje. Los amo, los bendigo y bueno, mañana estaremos junto a vosotros una vez más. Vamos, que el Señor todo lo puede. Al que cree todo le es posible. Crea usted. Crea por ese milagro de sanidad. Crea que lo que usted ha esperado y ha esperado tanto y no lo ha visto, el Señor lo hará. Crea, tan solo crea. Tal vez ha orado tanto, ha pedido tanto y no lo ha visto todavía. Aguarde que tal vez está a las puertas de recibirlo. No claudique, no lo haga, no retroceda. Jesucristo va a cumplir todo lo que ha dicho. Bendito y alabado sea Dios, que su palabra dice que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Crea, porque al que cree todo le es posible. Visite estos dos canales, Evangelista Silvia Salvatierra Mora. Suscríbase al canal. La invito, lo invito. Gracias por las solicitudes de amistad. Así es, solicitud de amistad que me envían. La seguimos recibiendo. Suscríbase al canal, ¿ah? Comente, dele like, dele like, dele like. Comente, comparte el mensaje, compártalo. Hágalo, que la gente, muchas almas necesitan la palabra de Dios. Comente, comparta con otros, dele like y suscríbase al canal. Siempre les diremos bienvenidas y bienvenidos y estaremos orando por ustedes. Un beso y un abrazo y dele la gloria a Dios. Aleluya. La honra, la gloria y la alabanza al todopoderoso Dios del universo, al Cordero que está a su diestra y al Espíritu de Dios que viven para siempre. Él es el Rey. Él es el Señor. Gracias, Padre. A ti la gloria, papito. Y la honra.